Su amigo de la infancia se paró a un lado y se rió de mí. Esos zapatos de edición limitada que llevas son suficientes para cubrir tus gastos de vida de un año. No te habrás creído de verdad esta broma, ¿verdad? Yo sí la creí. En ese momento, no me di cuenta de que Liu Ruyan y yo éramos de mundos completamente diferentes. Hasta que su amigo de la infancia perdió su reloj de pulsera. Liu Ruyan y todos los demás posaron su mirada de sospecha sobre mí. Su voz era burlona: si te faltaba dinero, solo tenías que decírmelo. ¿Por qué hacer esto? Me puse rojo de la rabia, apretando los dedos dentro de la manga. Cuando me cambié de escuela, bloqueé todos los contactos de Liu Ruyan y me fui en silencio. Pero no me imaginé que Liu Ruyan, la chica siempre adorada, me buscaría durante 7 años enteros. Después de la clase de educación física, el chico más popular de la escuela, Mu Yun, perdió su valioso reloj de pulsera. Sin que yo lo supiera, revisó mi mochila en público. Cuando llegué, el escritorio estaba hecho un desastre. Él estaba de pie junto a Liu Ruyan, con una cara fría. Ruyan, Lusiki es tu novio. Dile que me devuelva el reloj de una vez. Liu Ruyan y Mu Yun crecieron juntos desde pequeños, eran amigos de la infancia. Todos sabían que Liu Ruyan era muy diferente con él. Incluso yo tuve que admitir que muchas veces ellos tenían más temas de conversación. Cuando se reunían para hablar de marcas de lujo y ediciones limitadas, yo nunca podía meter baza. Pero esta vez, Liu Ruyan no se apresuró a seguirle el juego. Después de limpiar mi escritorio con calma, levantó la vista para mirar a Mu Yun. Su tono fue ligero, pero no lo negó. ¿Qué reloj de pulsera? Te compraré otro. La clase explotó al instante. Los comentarios de Kaiji fueron cada vez más hirientes. ¿Qué significa? No es imposible que haya sido el monitor. ¿Quién no sabe que es el estudiante pobre más famoso del curso? Además, fue el único que regresó al aula a mitad de la clase de gimnasia. Si vende ese reloj, le alcanzará para medio año de gastos, ¿no? Oye, dicen que a su padre le rompieron la pierna por robar cosas en el pasado. Me quedé paralizado en la entrada, la cara me ardía por estas palabras. Nunca supe que las personas que me llamaban cortésmente monitor delante de mí me juzgaban así a mis espaldas. En ese momento, alguien gritó de repente: «Monitor». La atmósfera se congeló de golpe. Innumerables miradas se dirigieron hacia la puerta. Aunque no había hecho nada, la vergüenza y el apuro que surgieron sin motivo casi me ahogan. Con el ceño fruncido, vi que Liu Ruyan también se había dado la vuelta para mirarme. Tal vez fue una ilusión, pero me pareció ver un destello de humedad en sus ojos. A nadie le importó mi explicación. De hecho, cuanto más explicaba, más extrañas se volvían las miradas. Da igual, se burló Mu Yun. Tampoco me falta este reloj. Mu Yun dijo con generosidad a todos que lo dieran por perdido, como si lo hubiera extraviado sin querer, y que el asunto terminaba ahí. Pero yo no quería que me echaran el muerto sin razón. Cuando Mu Yun se dio la vuelta, lo detuve, quería que revisáramos las cámaras de vigilancia. Mu Yun me miró con desprecio, con burla en los ojos. Pensé que Mu Yun se negaría, pero nunca imaginé que quien me detendría sería Liu Ruyan. Ella se acercó y dijo en voz baja: «Ya está. Lusiki, no pasa nada». Antes, cuando estaba irritado, Liu Ruyan siempre me consolaba así. Mi creciente irritación fue calmada por estas dos suaves palabras. Yo no lo cogí, le dije, bajando la cabeza y mirándola, con cierta impotencia. Mi padre vino a traerme la comida. Volví a clase en el recreo para dejar la fiambrera. No hice nada. Solo volví para dejar la carne de cerdo estofada. Mi padre la había cocinado y traído especialmente. Dijo que hoy era mi cumpleaños y que debía comer algo bueno. Pero a Liu Ruyan no pareció importarle lo que dije. Dijo que no era importante, que hiciera lo que hiciera, ella podría resolverlo por mí. Pero, ¿por qué no era importante? Yo no había hecho nada. ¿Acaso Liu Ruyan no sabía lo importante que es la reputación para una persona? Insistí en ver las cámaras de vigilancia. Liu Ruyan, que no dejaba de detenerme, perdió la paciencia por completo.
De repente, me soltó y se rió frente a mí. Una risa tan ligera y tenue. Finalmente me di cuenta de que algo andaba mal. Poco a poco, levanté la vista y me encontré con su mirada. Vi la sonrisa en su rostro, vi la humedad incontrolable en sus ojos, igual que en los de todos los demás. Ya basta, ¿no? Deja de actuar. ¿De verdad no lo cogiste? Su voz era burlona. Recuerdo que dijiste hace unos días que te hacía mucha falta el dinero. Y la cámara de vigilancia del aula se estropeó justo ayer. Luciqui, ¿de verdad no lo sabías? Mi cerebro zumbó. No sé por qué, pero en ese momento, recordé de repente lo que Muyun me había dicho una vez. Me dijo, sigue sin entenderlo. Tú y Ruyan no sois de mundos iguales. Antes no lo entendía, pero en este instante, de repente lo comprendí. La señorita Liu Ruyan, que creció siendo el centro de atención, tenía grabado en sus huesos el prejuicio contra los pobres. Dadas las circunstancias, ella creería sin dudar a Muyun, que era de su mismo círculo. Liu Ruyan sabía mejor que nadie lo importante que era la reputación. Simplemente, ella no me creyó desde el principio. Mi timbre de llamada sonó de repente, mezclándose con la risa de Muyun. En el caos, no sé quién golpeó el escritorio. Me giré asustado, viendo con mis propios ojos cómo la ración de cerdo estofado caía de la mesa. La comida se esparció por el suelo. La carne grasienta rodó 2 veces y se detuvo a mis pies, llena de polvo y trozos de papel. Me quedé mirándola fijamente, incapaz de decir nada de repente. La última cuerda tensa en mi mente se rompió bruscamente. Las palabras de Liu Ruyan continuaban en mis oídos. Decía, si te falta dinero, solo tienes que decírmelo. ¿Por qué hacer esto? Pero ya no pude seguir escuchando. Tomé un respiro profundo y pateé el escritorio con fuerza. El chirrido metálico interrumpió sus palabras. La miré, mi voz sonaba profundamente decepcionada. Liu Ruyan, mi familia es pobre, pero yo no robo. La lluvia de otoño caía sobre mí, calándome hasta los huesos. Acurrucado con la fiambrera, me senté en los escalones del patio de recreo, comiendo en silencio. En realidad, no quedaba mucho, casi todo se había derramado. Liu Ruyan me encontró con un paraguas. Su voz contenía ira. ¿Por qué estás corriendo por ahí? No te comas esa comida. ¿No te da asco? Luciqui, ¿me oyes? Solo es un plato de cerdo estofado. ¿Es para tanto? Te conseguiré otro. Liu Ruyan rara vez se enfadaba conmigo. Normalmente, me acercaría y la fastidiaría hasta que me pidiera clemencia. Pero ahora, solo quería terminar de comer en paz. Agarré la fiambrera, sin querer soltarla, y sin querer compartir su paraguas. Cuando Liu Ruyan se acercó, me moví un paso hacia un lado con la fiambrera. ¿Me estás evitando? Su hermoso rostro se quedó en blanco por un raro instante. No dije nada. Liu Ruyan me miró, con el rostro feo. Cuando llegué al último bocado, la lluvia era muy fuerte. Liu Ruyan habló. Lo del reloj, yo. No te molestes, la interrumpí. Lo resolveré yo mismo. Te dije que te ayudaré, el tono de Liu Ruyan era de incomprensión. ¿Resolverlo tú? ¿Cómo con tu paga? Al escuchar esto, en realidad me dieron ganas de reír, pero no pude. Piensa lo que quieras. Después de guardar la fiambrera con cuidado, me levanté y volví. La voz de Liu Ruyan se mezcló con la lluvia. Me pareció oír que me llamaba por mi nombre, pero no le hice caso. Después de ese día, Liu Ruyan no volvió a la escuela. Esa fue nuestra última conversación. Muyun dejó de insistir con el tema, pero los rumores no cesaron. El profesor se ajustó las gafas y me dijo con seriedad que investigaría el asunto hasta el final. Cuando regresé al aula, alguien me vio e inconscientemente metió su cartera en el pupitre. Me quedé quieto, sintiendo un dolor amargo en la nariz. Estudié mucho y me esforcé para entrar en este instituto, siendo el número 1 en los exámenes. Pero nunca pensé que llegaría un día en que la gente me trataría como a un ladrón.
El día de la reunión de padres, vi a lo lejos como la gente señalaba la espalda de mi padre en la entrada de la escuela y se reía. Sus voces se escuchaban intermitentemente: oye, ¿ese no es el padre de Lusiki de la clase 7? Dicen que se rompió esa pierna robando. ¿De tal palo, tal astilla? ¿Lusiki también cogió el reloj de Muyun? En el viento frío, vi la figura de mi padre y me quedé helado. Por primera vez, no me atreví a levantar la cabeza frente a mi padre. Los chismes eran aterradores. Esas miradas silenciosas se sentían como un lento desmembramiento. Fue el día más difícil que pasé. Al volver a casa, mi padre fumó en silencio durante media noche. Le dije en voz baja que no había robado el reloj de nadie. Lo que me enseñaste, lo tengo siempre presente. Mi padre no me culpó, ni me preguntó más. Solo mucho después, me preguntó con tristeza si me habían acusado injustamente por su culpa. A la sombra, vi que mi padre me sonreía. Lo siento, hijo, su voz era áspera. Por hacerte pasar por esto también. No podía levantar la cabeza. Me confesó lo que pasó aquel año, aunque en realidad, yo ya lo sabía. Soy el hijo que mi padre recogió. Mi padre no tenía recursos, y justo enfermé gravemente. Ese año, después de conseguir dinero de aquí y allá, solo le faltaban 1.000 yuanes para salvarme. Vi a mi padre sumirse en el recuerdo, con el dolor de años que no se desvanecía en sus ojos. No había otra manera, pero lo que se hizo, se hizo. Una vez que se rompe la línea, la vergüenza se incrusta para siempre en la médula, y nunca podrás deshacerte de ella. La voz de mi padre se hacía cada vez más baja, fundiéndose en el viento nocturno. Finalmente, no supe si me estaba preguntando a mí o a sí mismo. Dijo: si una persona como yo no me hubiera recogido, ¿habría sido mi vida mucho mejor de lo que es ahora? La enfermedad de mi padre empeoró de repente. Me puse tenso, pedí permiso en la escuela y no quise ir a ningún sitio, solo me quedé vigilándolo en el hospital. Cuando volví con la comida al mediodía, vi a Muyun en la puerta de la habitación. Me quedé paralizado en el sitio, y mi ya mal humor empeoró. Muyun había conocido a mi padre. Junto a Liu Ruyan, en el puesto de arroz frito de mi padre. No recuerdo los detalles exactos. Solo recuerdo que su tono era de burla y desprecio cuando me preguntó: ¿cómo puedes comer en un puesto callejero tan sucio? Te lo comes, y encima fuerzas a Ruyan a que se lo coma contigo. Vi a Liu Ruyan darle un bocado, frunció su bonito ceño. Mascó 2 veces, y como si no pudiera aguantar más, lo escupió. Mi padre estaba en la calle en ese momento, con el frío viento cortante. Miró fijamente a ese grupo de jóvenes y señoritas de la alta sociedad. Esa noche, Liu Ruyan y yo tuvimos una pelea. Volviendo a la realidad, miré a Muyun con cautela. ¿Qué quieres ahora? Muyun se rió. Lusiki, si te falta dinero, dímelo antes. ¿Cómo puedes descuidar una enfermedad? Somos compañeros de clase, después de todo. Ruyan y yo no nos quedaremos de brazos cruzados. Diciendo esto, me entregó una tarjeta. ¿Qué significa esto? Sé lo de la enfermedad de tu tío. Hay un hospital muy bueno. Te puedo recomendar ir allí. Aunque esa ciudad está bastante lejos de aquí. Sería agotador viajar de un lado a otro, ¿verdad? El pasillo, lleno de olor a desinfectante, estaba en silencio. Muyun y yo nos miramos fijamente durante mucho tiempo. De repente, me preguntó: ¿sabes por qué Ruyan no ha ido a la escuela últimamente? Porque se siente avergonzada. Con su temperamento orgulloso, lo sabrás mejor que yo, ¿verdad? Por eso he venido yo solo a verte hoy. Las palabras de Muyun eran como agujas apretadas que se clavaban de golpe en mi pecho, provocando oleadas de dolor. Apreté los dedos con fuerza. La tos de mi padre en la habitación era intermitente, como un tic-tac de la muerte. En ese instante, sentí que todo lo que tenía delante se convertía en humo. Al disiparse el humo, solo quedaba esa tarjeta salvadora. Necesitaba ese dinero. Apreté la tarjeta con fuerza en mi mano. Gracias. Me cambiaré de escuela pronto para llevar a mi padre a ese hospital.
Te devolveré este dinero, pero necesitaré algo de tiempo. Mu-jun se burló, ¿y quién lo necesita? No le dije a nadie lo del traslado. Una tarde cualquiera, dejamos la ciudad por completo. Después de cambiar de hospital, el estado de mi padre mejoró gradualmente. En el nuevo instituto, estudiaba mucho, yendo y viniendo del hospital a la casa alquilada. Pero mis bases eran sólidas y no me quedé atrás. La salud de mi padre se recuperó poco a poco. En la universidad, inicié un negocio, alternando entre la escuela y el trabajo. Estaba extremadamente ocupado. El dinero que le había pedido prestado a Mu-jun, lo devolvía a la cuenta bancaria que me dejó a plazos mensuales. Afortunadamente, mi negocio tuvo éxito y lo liquidé al graduarme. Pasaron 7 años en un abrir y cerrar de ojos. Nunca pensé que me volvería a encontrar con Liu Ruyan, así que el reencuentro fue inesperado. Fue Wang Yang, un compañero de universidad, quien me arrastró a una reunión del círculo de los hijos de papá, todos ricos y poderosos. En realidad, no tenía muchas ganas de ir. Wang Yang exhaló un poco de humo y se burló, ¿el jefe lo está tan ocupado que ni siquiera tiene tiempo para cenar conmigo? Se enfrió la hermandad, ¿eh? Wang Yang era mi compañero de habitación en la universidad. Muchos compañeros se habían distanciado después de graduarse, pero con él mantuve el contacto. No pude negarme, así que acepté. Al empujar la puerta del club, me detuve por un segundo. Sentí que algo iba a pasar hoy. Como dijo Wang Yang, estos lugares eran donde los hijos de papá solían ir. Hasta antes de entrar al reservado, mi humor era bastante bueno. Pero al abrir la puerta, vi a Mu-jun entre la multitud. Había cambiado mucho en 7 años. Se había despojado de la inmadurez de la juventud y cada gesto suyo era de madurez y estabilidad. No esperaba toparme con él de nuevo aquí. Mu-jun tampoco se lo esperaba, obviamente, e incluso derramó su copa de vino. El reservado estaba animado. Wang Yang me empujó hacia adentro. Mucha gente se burló pidiéndole que me presentara. Mu-jun me miró y sonrió lentamente. Viejo compañero, lo conozco bien. El bullicio se elevó al instante. Viejo conocido, hermano Jun, ¿por qué no nos lo presentas rápido? Hay que presentarlo bien. Mu-jun se recostó en la silla, pensativo. Nos miramos a través de la multitud. Él me preguntó sonriendo, dime, ¿empiezo por lo de que me robaste el reloj de pulsera o por tu nombre? Al oír eso, el animado reservado se quedó en silencio. Las sonrisas de los que bromeaban se congelaron. Sus miradas hacia mí se tornaron un poco más de desprecio. Inmediatamente, todo tipo de miradas de escrutinio y juicio cayeron sobre mí. La escena de hace 7 años pareció revivirse ante mis ojos. Mu-jun seguía sonriendo. Wang Yang se enfadó al instante. ¿Qué estás diciendo? No calumnies a nadie. ¿Quién es mi hermano y qué clase de persona es para robar algo tuyo? Mu-jun me miró. Pregúntale a él. Sus dedos tamborilearon en el borde de la mesa, golpeando una y otra vez. Era una señal de nerviosismo. Mi mirada se posó en el asiento vacío junto a él. La posición central. Probablemente para una persona crucial en esta reunión. Era obvio que Mu-jun quería echarme antes de que esa persona llegara. Yo también sonreí. Estás nervioso, ¿verdad? La sonrisa en los ojos de Mu-jun se desvaneció al instante. Ya sea hace 7 años o ahora, mi respuesta no cambiará. Yo, Lusiki, nunca haría tal cosa. Y sobre ese reloj de pulsera de hace 7 años, lo miré a los ojos con atención. ¿De verdad lo perdiste? No obtuve respuesta de Mu-jun, porque antes de que pudiera hablar, la puerta del reservado se abrió de repente. Hubo un silencio total. Mu-jun miró fijamente a la puerta, su rostro se puso feo de repente. No me giré, pero sentí una mirada que se posaba directamente en mí. Tiré de Wang Yang para salir. Al pasar, alguien me agarró la muñeca. ¿No te quedas a cenar? No hace falta. Los dedos en mi muñeca se apretaron inconscientemente un poco más. Liu Ruyan pareció reírse un poco. ¿No tienes nada que decirme? No.
Bien. Liu Ruyan me soltó. La puerta del reservado se cerró. El pasillo estaba en silencio. Seguí tirando de Wang Yang. Cuando llegamos a la salida, de repente oí pasos detrás de mí. Está lloviendo. Liu Ruyan me alcanzó, y volvió a agarrarme la muñeca. Os llevo. Wang Yang se asomó al exterior. El suelo estaba mojado. Efectivamente. El viento frío que soplaba con la lluvia le hizo temblar. Me solté de su muñeca y no la miré. No hace falta, he venido en mi coche. Liu Ruyan no me dejó terminar. Abrió el paraguas y salió a la lluvia. Pronto, un Porsche rosa se detuvo lentamente en la entrada. Suspiré, y finalmente levanté la cabeza para encontrarme con su mirada. Liu Ruyan había pasado de ser la adolescente inmadura de entonces a una mujer madura y sexy. El collar que llevaba en su cuello pálido la hacía lucir sumamente hermosa. Liu Ruyan parecía más guapa que en los días de estudiante. Vine en mi coche, repetí, un poco cansado. Liu Ruyan no respondió. Abrió la puerta del coche y se quedó allí, mirándome en silencio, con una actitud que sugería que no se rendiría hasta que subiera. Era difícil de creer que la persona que se saltó una semana de clase por sentirse avergonzada de mí ahora insistiera obstinadamente en llevarme a casa en público. Después de un punto muerto, Wang Yang ya había traído mi coche. Di un paso, pero Liu Ruyan me detuvo de repente. ¿Se te olvida algo? Su voz era muy baja, y me miró con un poco de pena. Nunca rompimos. La palabra entonces sonaba demasiado distante. Tomé un respiro en el aire frío y le pregunté con indiferencia, ¿quieres que lo haga ahora? Liu Ruyan se quedó paralizada. Quería decir algo más, pero Muyun salió de repente. Al vernos a Liu Ruyan y a mí, su cara se puso fea de repente. Ruyan, Muyun se acercó, y se interpuso discretamente entre Liu Ruyan y yo. Todos te están esperando. Para hablar de la unión de nuestras dos familias. El tono de Muyun con Liu Ruyan nunca había cambiado, siempre con un toque ascendente al final. Liu Ruyan se quedó inmovilizada. Yo me giré y subí a mi coche. Al cerrar la puerta, Liu Ruyan pareció decirle algo, pero la cerradura aisló todos los sonidos. Retiré la mirada y me reí un poco con ironía en el silencio. El coche acababa de arrancar cuando Wang Yang, que había estado conteniéndose, no pudo evitar hablar. Maldita sea, jefe Lu. Explícate. Wang Yang obviamente no había escuchado mi conversación con Liu Ruyan. Se acercó, ¿qué relación tenéis? Compañeros de instituto, solo compañeros. Wang Yang desconfió. No parece eso. ¿Y qué otra relación quieres que tengamos? Wang Yang puso los ojos en blanco. Ten cuidado, jefe Lu. No digas que tu hermano no te advirtió. Las mujeres así de ricas y guapas son muy difíciles de contentar, ¿eh? Mira a mi pequeña tirana de novia. La regañé un poco, y todavía no me habla. Wang Yang siempre mencionaba a su novia. Asentí distraídamente. Gracias. Esta reunión fue por mi culpa. Te invito a cenar otro día. Hecho. Elegiré un buen sitio. Muy bien, he llegado. Wang Yang se bajó del coche y me saludó con la mano. Hasta la próxima. Cuando se fue, el coche se quedó en silencio de repente. Conduje un poco, y el coche se detuvo en un viejo complejo de apartamentos. Justo al bajarme, un Porsche atravesó la cortina de lluvia y se detuvo firmemente frente a mí. La lluvia parecía haber arreciado. La administración de este viejo complejo era deficiente, las farolas parpadeaban con la lluvia. No esperaba que Liu Ruyan me siguiera. El sonido de la lluvia golpeando el paraguas era un crepitar. Parecía que cada enfrentamiento entre Liu Ruyan y yo ocurría bajo la lluvia. Ella levantó el brazo, probablemente para ofrecerme su paraguas. Suspiré, y le quité el paraguas. Liu Ruyan me miró. ¿Aún no has cambiado tu hábito de olvidar el paraguas cuando llueve? Mi mirada se posó en su mano derecha, que estaba sobre mi brazo. Su dedo corazón estaba ligeramente curvado, llevando un hermoso y delicado anillo de pareja.
Hacía que su mano se viera excepcionalmente bonita. Lo miré durante 2 segundos. No sé por qué, pero de repente sentí una calma de resignación. Lo recordaré la próxima vez, le dije. Así que, ¿qué has venido a hacer? No hemos terminado de hablar. Liu Ruyan seguía obsesionada con el tema de la ruptura. Me pareció gracioso. ¿Hizo todo este camino bajo la lluvia solo para escucharme decir ruptura? Liu Ruyan me miró en silencio. Sí. No quiero seguir involucrado. Justo cuando empecé a hablar, Liu Ruyan de repente enganchó mi brazo y comenzó a caminar hacia el complejo. Pero no quiero escuchar eso ahora, me dijo mientras caminaba. ¿En qué edificio vives? ¿Qué quieres decir exactamente? Llevarte a casa. Te vas a resfriar si te mojas. Me detuve, soltándola bruscamente, y tiré el paraguas a la lluvia. Las gotas cayeron sobre mí, y pronto mi chaqueta se empapó. En ese momento, finalmente admití que no era tan indiferente a Liu Ruyan como pretendía. Durante el tiempo que me cambié de escuela, cada noche luchaba en una agonía de la que no podía escapar. Mientras dormía en el suelo frío del hospital por la noche, las pesadillas no cesaban. Soñaba que mi padre me dejaba. Soñaba que Liu Ruyan me miraba con burla bajo la fuerte lluvia. La mirada burlona de Liu Ruyan siempre flotaba en mis recuerdos cuando estaba en silencio. Me despertaba de golpe, y a través de la tenue luz del pasillo, me aseguraba de que la persona en la cama estaba bien, y solo entonces me relajaba un poco. Luego, en mis sueños, dejé de sentir dolor. Y más tarde, dejé de soñar con Liu Ruyan. Pensé que todo se había desvanecido con el tiempo, pero en este momento, me di cuenta de que estas emociones solo estaban escondidas. ¿Puedes dejar de juguetear conmigo, por favor? No. Liu Ruyan parpadeó con pena al encontrarse con mi mirada. Suspiré, recogí el paraguas y se lo puse en la mano. Dije con indiferencia, la lluvia es fuerte. Vuelve a casa. Sin esperar a que Liu Ruyan hablara, me di la vuelta y regresé. Esa mirada detrás de mí permaneció fija en mí, sin moverse. Solo me relajé después de cerrar la puerta. A mitad de las escaleras, de repente sentí algo en mi bolsillo. Bajo la tenue luz del hueco de la escalera, abrí la palma de mi mano. Vi un anillo reluciente en ella. El estilo del anillo era exactamente el mismo que el que llevaba Liu Ruyan en su dedo. ¿Por qué estás tan empapado? Justo al abrir la puerta, me encontré con la mirada de mi padre. Controlando mis emociones, dije con calma, conseguí el proyecto. De la alegría, me di un chapuzón en la lluvia. ¿Por qué eres tan inmaduro? Además, te he dicho muchas veces que te abrigues más cuando hace frío. La cena estará lista pronto. No te duermas. Me tumbé en el sofá, aturdido, sintiendo que mi padre estaba más hablador que antes. Tuve fiebre. Una fiebre que duró 2 días y una noche. Mi padre estaba muy preocupado. Le dije que me iría después de una siesta. Cuando me desperté, ya consciente, vi a Wang Yang cocinando en la cocina de mi casa, y a su lado, había una chica de aspecto bonito. Entrecerré los ojos para mirarla bien. Adiviné que era la pequeña tirana, la novia de Wang Yang. ¿Os reconciliasteis? Wang Yang se giró, sin responder a mi pregunta, y se rió fríamente. Dije que te invitaría a cenar, pero ahora tengo que cocinar para ti y llevarte la comida a la cama. Me reí. ¿Es comestible lo que cocinas? Si no comes, lárgate. Wang Yang realmente no tenía talento para cocinar. Y su novia, que nunca había tocado un fogón, menos aún. Probé un bocado, y con tacto, no dije nada. Su novia se llamaba Su Yi, 1 año menor que Wang Yang. Era la primera vez que la conocía. Trajo muchas cosas. Eché un vistazo y todo era lo que me gustaba. La mesa estaba llena. Incluso muchas cosas que Wang Yang no sabía que me gustaban. Miré las 3 latas características de melocotón en almíbar, y no dije nada. Wang Yang se apresuró a ir a trabajar después de comer y no planeaba quedarse mucho. Lo detuve en la puerta y llamé a Su Yi. Por cierto, ya que os conocéis, ¿puedes darle esto de mi parte?
Suji miró el anillo en su mano, se quedó helada por un segundo, y después de reaccionar, no lo negó, pero tampoco lo cogió. Solo soy un recadero. Será mejor que se lo devuelvas en persona. Fingí no oírla y se lo entregué. Suji finalmente lo aceptó. Mientras bajaban, Wang Yang se quejaba de lo viejas que estaban las escaleras, mientras le preguntaba, ¿qué pasa? ¿A quién se lo vas a dar? Pero ese anillo me resulta familiar. Las voces se hicieron más suaves. Me apoyé en la puerta y cerré los ojos por unos segundos para recuperarme, y luego volví a cerrar la puerta y me acosté para dormir. El cielo en mi sueño siempre era gris. Yo, con fiebre, estaba sentado en la acera, sin fuerzas. La voz de Liu Ruyan era suave, con un poco de urgencia. ¿De verdad no tienes apetito? Tienes que comer algo. Justo cuando iba a decir que no me apetecía, levanté la vista y vi la expresión preocupada de Liu Ruyan, y me tragué mis palabras. Cambié de opinión y dije, melocotón en almíbar. Cuando era pequeño y tenía fiebre, mi padre siempre me compraba melocotón en almíbar. A Liu Ruyan no le gustaban esas cosas, pero asintió. Espérame aquí, entonces. De acuerdo. Esperé y esperé sentado dócilmente en el suelo, y finalmente vi a Liu Ruyan regresar al atardecer. Llevaba una bolsa pesada de latas y las puso delante de mí. Me preguntó sin aliento, ¿son estas? No solo había latas, sino también muchos aperitivos y postres caros que normalmente ni me atrevía a mirar. Me sorprendí por 2 segundos. ¿Por qué tantas? Liu Ruyan me miró con normalidad. Eran demasiado baratas. Cogí un poco de cada cosa. ¿Vas a comer ahora? Eres tan tonta. Y tú eres tonto. Al meter en la boca el melocotón fresco, dije, una lata. Compra solo una lata la próxima vez. ¿Una lata es suficiente para ti? Liu Ruyan miró la lata que estaba casi vacía, pensó un momento, y dijo, serán 3 latas, entonces. Cuando me desperté, ya era de noche. Estaba lloviendo sin parar estos días. Los recuerdos en mi sueño me irritaron un poco. Hacía mucho que no soñaba con mi pasado con Liu Ruyan. La sala de estar no tenía la luz encendida, estaba en silencio. Mi padre aún no había regresado. No sé por qué, pero mi corazón de repente latía muy rápido. Levanté la cabeza y bebí medio vaso de agua helada, sintiendo el frío descender por mi garganta. Pero la sensación de molestia se hizo aún más evidente. Cogí mi chaqueta y quise salir a tomar el aire y de paso buscar a mi padre en el mercado nocturno. Después del éxito de mi negocio, mis condiciones materiales habían mejorado mucho en los últimos 2 años. Pero mi padre seguía insistiendo en su viejo trabajo. Justo al salir del complejo, vi el Porsche estacionado no muy lejos. Rara vez se veían coches de lujo en este tipo de complejos antiguos. Mucha gente que pasaba no pudo evitar mirarlo. El dueño del coche estaba apoyado a su lado, con sus cejas marcadas por la humedad nocturna. Al girarse para mirarme, sus rasgos se superpusieron gradualmente con la Liu Ruyan de mis recuerdos. Ese anillo es para ti, dijo, con voz un poco apagada. No sé cuánto tiempo llevaba parada allí en la noche. Mi familia estaba, de hecho, discutiendo un matrimonio con la familia Mu, pero no acepté. Después de lo del reloj, quise resolverlo rápido por ti. Pero esa semana, algo le pasó de repente a mi familia. Estuve muy atareada. Cuando volví a la escuela, descubrí que ya te habías transferido. Lusiki, nunca quise engañarte. No la miré. Levanté la vista hacia la luna llena suspendida en el cielo. Después de mirarla por 2 segundos, dije con indiferencia, pero tú tampoco me creíste en ese momento. Fuiste igual que todos los demás, sospechando y burlándote de mí. La figura de Liu Ruyan se tambaleó en el viento nocturno. Su rostro estaba pálido, y no discutió. En realidad, Mu Yun tenía razón. Nunca fuimos de mundos iguales. Siempre has insistido en que te diga que rompamos. ¿Tienes frío? Como si anticipara lo que iba a decir a continuación, Liu Ruyan me interrumpió bruscamente. Sus ojos mostraban una súplica triste. No le hice caso.
Terminé la segunda mitad de mi frase con indiferencia. Pero Liu Ruyan, rompimos hace mucho tiempo. Si lo has olvidado, no me importa repetirlo. El rostro de Liu Ruyan se puso blanco de repente. Lusiki. Quería decir algo más, pero el timbre del teléfono la interrumpió. La llamada de mi padre entró de repente. Pero la voz al otro lado no era la suya. Esa voz era de pánico y urgencia. Lusiki, han destrozado el puesto de arroz frito de tu padre. Ven rápido. Fue como si la espada que pendía sobre mi corazón finalmente cayera. Un borracho destrozó el puesto de mi padre. En el caos, mi padre fue empujado al suelo. Al volver al hospital, el penetrante olor a desinfectante me hizo sentir por un momento que había regresado 7 años atrás. La sensación de entumecimiento y ansiedad me irritó al extremo. Con una cara fría, bebí otro trago de agua helada, intentando calmar la irritación. Al instante siguiente, Liu Ruyan me arrebató la botella con fuerza. Deja de beber. Tu resfriado no se ha curado. A tu tío no le va a pasar nada. Su estado ha sido bueno estos años. ¿No lo has oído hace un momento? Su voz era muy suave, como si temiera volver a irritarme. Bajé la cabeza y no dije nada. Afortunadamente, no hubo accidentes, ni recaída de su antigua enfermedad. Solo se había torcido el tobillo. Cuando terminamos los trámites de hospitalización y resolvimos todo, ya era de noche. Me quedé en la puerta del hospital tomando el aire frío durante unos minutos antes de empezar a caminar de vuelta. Liu Ruyan adivinó mis intenciones. ¿Vas a casa? Te acompaño. El complejo era muy viejo, incluso la luz del pasillo parpadeaba. Liu Ruyan era muy cuidadosa, pero aún así casi tropieza varias veces. La agarré rápidamente con la mano. Su expresión estaba oculta en la oscuridad. La oí decir con un tono ahogado, ¿siempre has vivido aquí después de que te transferiste? No respondí. De hecho, viví en este complejo destartalado cuando me transferí. Y sigo viviendo aquí porque mi padre no quiere mudarse, por lo que lo pospusimos. Después de recoger las cosas de mi padre, dimos la vuelta para irnos. Liu Ruyan no se fue hasta el amanecer. Antes de irse, nos sentamos en el puesto de desayuno de la calle y comimos bonbons en silencio. Esta vez, Liu Ruyan comió con naturalidad, como si de verdad pudiera aceptarlo. Después de comer, Liu Ruyan me miró. Vendré tan pronto como termine mi trabajo. Llámame si pasa algo. No vengas. Me bebí el último sorbo de sopa. Todo está claro. Dejémoslo así. La espalda de Liu Ruyan se detuvo. No dijo nada. Después de que se fuera, llamé a Wang Yang. Puede que esta vez necesite un favor de tu pequeña tirana. Ayúdame a averiguar dónde está Mu Yun hoy. Tomé un taxi a un hotel de 5 estrellas. Al empujar la puerta y entrar, ya había bastante gente sentada. La mayoría eran compañeros de instituto. Mi aparición hizo que la reunión se congelara durante 2 segundos, y luego se animó rápidamente. Lusiki, monitor. ¿Por qué ha venido? No recuerdo que lo invitáramos. ¿Es ese realmente el monitor, el estudiante pobre de antes? Ha cambiado mucho. Hice como si no los oyera. Mi mirada recorrió la multitud y se detuvo en Mu Yun. Lusiki, Mu Yun se giró y me vio, un poco sorprendido. Luego sonrió, con voz burlona. ¿Qué pasa? ¿Tienes tiempo para una reunión? ¿No deberías estar en el hospital con tu tío? Siseo. La palabra sin terminar fue reemplazada por una aspiración de repente. Lo agarré por el cuello y le di un puñetazo. Le pregunté con voz fría, ¿fuiste tú? El rostro de Mu Yun se contrajo de dolor. Lo miré fríamente y repetí, lo de mi padre. ¿Lo hiciste tú? La habitación estaba en silencio. Todos se miraron, y solo se oían los sollozos de Mu Yun. Abrí la puerta del baño de una patada y sujeté a Mu Yun sobre el lavabo. El agua fría hizo que la resistencia de Mu Yun fuera más violenta. Mi voz era helada. Acepté la declaración de Liu Ruyan, y tú hiciste todo el teatro con el reloj para marginarme. Ahora usas a mi padre para advertirme.
Mu-Yun. Apreté los dientes y le di otro puñetazo. No me rebajo a competir contigo por nada, pero no me provoques una y otra vez. Si algo más le pasa a mi padre en el futuro, será culpa tuya. Mu-Yun jadeaba de dolor. Probablemente nunca lo habían tratado así. Me miró, humillado y avergonzado. Pero de principio a fin, nunca dijo una palabra de negación. De camino a buscar a Mu-Yun, había pensado mucho. En aquel entonces, nunca encontramos al ladrón del reloj. Y 7 años después, el puesto nocturno de mi padre, que siempre había sido seguro, se encontró con un alboroto de borrachos poco después de que conocí a Mu-Yun. Y solo destrozaron el puesto de arroz frito de mi padre. Al principio, solo tenía dudas, pero al ver la sonrisa de Mu-Yun, estuve seguro al instante. Todas las miradas en el reservado se posaron en Mu-Yun, con duda, conmoción e incredulidad. Nadie pensó que el gentil y educado Mu-Yun haría algo tan difamatorio y de aislamiento a sus espaldas. Así que lo del reloj de pulsera de entonces fue todo un montaje de Mu-Yun. El monitor siempre fue inocente. Y entonces parece que fue él quien revisó primero la mochila del monitor. El reservado pasó del silencio inicial a susurros y finalmente estalló por completo. Los detalles de los recuerdos fueron desenterrados. Con cada palabra, el rostro de Mu-Yun se ponía más sombrío. Sentí innumerables miradas posándose también sobre mí, pero ya no eran las miradas de disgusto de antes. Después de un largo silencio, la chica que me había visto meter su cartera en el pupitre entonces, de repente me susurró, con voz muy baja, un lo siento. 7 años después, nuestras identidades y las de Mu-Yun parecieron haberse intercambiado por completo en ese momento. No sé cómo salí del hotel al final. Solo sentí que la luz del sol afuera era muy deslumbrante. Entrecerré los ojos y miré hacia arriba por un rato, y luego retiré la mirada con indiferencia. De camino al hospital, compré las castañas asadas que le gustaban a mi padre. Liu Ruyan había vuelto. Me detuve en la puerta de la habitación. Oí a mi padre decirle a Liu Ruyan, de verdad, gracias por todo el ajetreo nocturno. Liu Ruyan había traído el almuerzo. Bajó la mirada, lo colocó en silencio, y luego dijo, no es ningún ajetreo. Es Lusiqui el que está ocupado. Mi padre sonrió y comió unos bocados. Luego, como si recordara algo, le dijo a Liu Ruyan, gracias por el dinero que nos prestasteis entonces. Con ese dinero para maniobrar, Lusiqui y yo no lo pasamos tan mal después de cambiar de ciudad. Lusiqui siempre hablaba de ti antes, pero luego parece que dejasteis de contactaros. Mi padre habló solo. Solo al final se dio cuenta de que algo andaba mal. Levantó la vista y vio el rostro de Liu Ruyan, que estaba extremadamente pálido. ¿Qué pasa? La mirada de Liu Ruyan se posó lentamente en mi padre. Sus pestañas temblaron, y dijo con dificultad, ¿qué dinero? Liu Ruyan se fue con una expresión ausente. No me vio en la esquina. Entré en la habitación con una cara normal, y le pelé las castañas asadas a mi padre. ¿Están buenas? Sí, están bien. Después de unos segundos de pausa, mi padre volvió a hablar. ¿Por qué la chica Liu tenía tan mala cara hace un momento? Me pareció que no sabía nada de habernos prestado ese dinero. Mis dedos se detuvieron mientras pelaba la castaña. Después de unos segundos de silencio, dije con indiferencia, no lo sabe. Tal vez ha pasado demasiado tiempo y lo ha olvidado. Al anochecer, cayó la última lluvia de otoño. Liu Ruyan trajo la cena. Mi padre notó que Liu Ruyan seguía con muy mala cara y no dijo mucho. Liu Ruyan mantuvo la mirada baja, sin mirarme. Después de una cena tranquila, Liu Ruyan me habló una vez que salimos al pasillo. Dijo que ya se había encargado de los alborotadores. Y que había mirado un apartamento de alquiler que le parecía adecuado para que me mudara de ese viejo complejo cuando tuviera tiempo. La miré en silencio por 2 segundos y le pregunté, no me mientas. ¿Es de verdad un apartamento de alquiler? Liu Ruyan no dijo nada. Me sentí un poco sofocado y abrí la ventana del pasillo. El aire frío entró de golpe. En realidad, mi resfriado no había mejorado del todo. Tenía la nariz taponada y me sentía incómodo.
Tosí 2 veces con la cabeza gacha y dije, Liu Ruyan, 7 años es mucho tiempo. Ahora solo estás siendo reacia a aceptar las cosas después de nuestro reencuentro. No, Liu Ruyan me interrumpió de repente. Su voz era apagada. No es renuencia. Sé distinguir si es amor o no. Te busqué durante muchos años después de que te fuiste. No sabes lo feliz que me sentí al verte el día que nos reencontramos. Tenía miedo de que fuera un sueño. Nunca quise romper, ni entonces ni ahora. No sabía lo del dinero de Muyun. Yo tampoco. Liu Ruyan se detuvo a mitad de la frase, y me miró a los ojos. Pareció reaccionar de repente. ¿Ya sabías que ese dinero no era mío? ¿Es importante? Tomé un respiro de aire frío y me burlé. ¿Tú no adivinaste también que algo andaba mal con lo del reloj? Pero inconscientemente, creíste que Muyun no mentiría. Pero, Liu Ruyan, yo sí lo haría. El rostro de Liu Ruyan perdió todo color. Quiso decir algo, pero abrió la boca y al final no dijo nada. Tal vez Liu Ruyan finalmente se dio cuenta de que lo que había entre nosotros no era un malentendido que pudiera resolverse con una explicación y volver a ser como antes. Cuando Liu Ruyan volvió a hablar, su voz estaba un poco ahogada. Me equivoqué con lo de entonces, de verdad. Pero durante todos estos años, he intentado cambiar, de verdad. Lusiki. Parecía que iba a llorar. ¿Podemos no romper? Tal vez el viento estaba demasiado frío, y mis ojos también me picaban un poco. Me sentí un poco agotado. Bajé la mirada hacia Liu Ruyan y le pregunté con indiferencia, Liu Ruyan, ¿puedes dejar de acosarme, por favor? No me interesa ser parte de vuestros dramas de niños ricos. El resplandor del atardecer se desvaneció gradualmente. El pasillo se oscureció. Liu Ruyan se quedó quieta en el sitio, mirándome con los ojos rojos por mucho tiempo. Finalmente, cerró los ojos y susurró un bien. Después de ese día, Liu Ruyan pareció desaparecer. Mi padre también se recuperó gradualmente y podía caminar lentamente por sí mismo. Todo iba avanzando hacia una dirección estable y tranquila. En la víspera de Año Nuevo, Liu Ruyan me envió un mensaje de texto. ¿Podemos vernos una última vez? Bajo la fuerte nevada, Liu Ruyan me esperaba en la nieve. ¡Feliz Año Nuevo! La voz de Liu Ruyan era tan suave que parecía fundirse con la nieve. Pide un deseo. En la víspera de Año Nuevo de la escuela, Liu Ruyan también había venido corriendo para que pidiera un deseo. Ella dijo que los deseos de Nochevieja eran los más poderosos. Cerré los ojos y deseé que mi padre y yo estuviéramos a salvo y bien. Al abrir los ojos, vi a Liu Ruyan mirándome sin moverse. Esa mirada silenciosa se iluminó con los fuegos artificiales en el cielo. El anillo. Lo siento, aún no puedo aceptarlo. Liu Ruyan se detuvo por un segundo. En el Año Nuevo. Pensé por un segundo. No, no lo aceptaré. La luz en los ojos de Liu Ruyan se atenuó. Exhalé un poco de aliento caliente. Realmente no tenía nada más que decir. Hace mucho frío. Despidámonos aquí. Liu Ruyan probablemente quería decir algo, pero al final no lo hizo. Me di la vuelta y caminé de vuelta. En el viento y la nieve, me pareció oír a Liu Ruyan susurrar por detrás, «Feliz Año Nuevo». No miré hacia atrás, como en la fuerte lluvia de hace 7 años. Cuando acompañé a mi padre al hospital para un chequeo, vi a Muyun. Parecía haber adelgazado un poco durante el tiempo que no lo vi. Tenía el tobillo y el brazo vendados. Parecía estar hablando por teléfono, con voz algo irritada. Así que, Liu Ruyan, ¿ni siquiera podemos ser amigos? No sé qué dijo el otro lado. El rostro de Muyun estaba pálido, y arrojó el teléfono al suelo. La multitud era ruidosa. Cuando terminé de entregar los papeles y volví a mirar, Muyun ya se había ido. Al llegar a casa, Wang Yang trajo a Suji con la excusa de celebrar la recuperación de mi padre. Por cierto, no sé cómo os reconciliasteis. ¿No dijiste que casi haces llorar a tu pequeña tirana? Wang Yang estaba un poco engreído al mencionar esto. No es gran cosa. Solo tuve que arrodillarme sobre un durián.
No es vergonzoso por tu propia novia. Después de un rato de alboroto, me preguntó. ¿Sabías que Mu Yun y Liu Ruyan tuvieron un accidente de coche? Uno tras otro, justo el día de Año Nuevo. ¿Siguen hospitalizados? Pensé que no solo lo sabía, sino que también lo había visto con mis propios ojos. Wang Yang no esperó a que hablara, y rápidamente cambió de tema. Me pelé media naranja y me la metí en la boca. Miré por la ventana. Hoy hacía sol. La voz de mi padre sonó desde la cocina. A comer. Wang Yang, al oírlo, corrió más rápido que un conejo. Mientras corría, le gritó a Su Yi, rápido, rápido. Al chico Luciqui también le encantan las alitas de pollo. No dejes que se las quede todas. Su Yi, sentada en el sofá, lo escuchó y se lanzó a la cocina. 2 contra 1, eso es intimidación. Wang Yang, no tendrás sobre rojo este año. ¿Qué? Wang Yang se giró y gritó, no. Fin de la historia.